Evangelio de hoy. Lunes 14 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 12, versículo 1 al 11. 6 días antes de la Pascua. Fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy caro. Ungió con él los pies de Jesús, y lo secó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios? ¿Para dárselos a los pobres? Esto lo dijo, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús le dijo: Déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Y fueron. No solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. A 6 días de la Pascua, en el tiempo sagrado que se va estrechando antes del sacrificio definitivo de Cristo, el Evangelio nos traslada a una escena profundamente íntima, marcada por una ternura casi inexplicable. Una belleza que no radica en lo visible, sino en lo espiritual. Y una tensión silenciosa que anuncia el drama de la cruz. Jesús llega a Betania, a la casa donde la amistad ha brotado como un refugio. Allí habita la memoria viva del milagro reciente de la resurrección de Lázaro. Allí se respira una gratitud que no puede callar. Una alegría que no teme arrodillarse. Una fe que reconoce al Señor no solo como Maestro, sino como el dador de la vida misma. Marta sirve, como siempre, fiel a su estilo, a su modo de amar. Práctico, constante, silencioso. Lázaro está presente, como testigo viviente de la gloria de Dios. No dice palabra, pero su sola presencia grita lo imposible. La muerte vencida. El poder de aquel que llamó desde la tumba y fue obedecido. Y María, la hermana que supo elegir la mejor parte, se acerca con un gesto que traspasa lo razonable. Toma perfume de nardo puro, extremadamente costoso, y sin decir nada, lo derrama sobre los pies de Jesús. Los unge, y lo seca con su propio cabello. En este gesto se encierra una de las más delicadas expresiones de amor y adoración que se hayan ofrecido jamás a Cristo. Un acto de entrega sin medida, de humildad profunda, de reconocimiento silencioso pero absoluto, del valor único e inconmensurable del que está frente a ella. El Mesías, el Hijo del Altísimo, el amado de Dios, el que camina hacia su muerte por amor. María rompe con todas las convenciones, con los esquemas de lo prudente,
con los límites sociales y culturales de su tiempo, para poner todo su ser, toda su feminidad, su fragilidad y su perfume más precioso a los pies del que ama, como si supiera que ese momento es irrepetible, que esa cercanía está por consumarse en el misterio de la entrega pascual, y que después su cuerpo ya no estará allí, que lo tomarán del madero para sepultarlo con prisas, sin tiempo de perfumes ni despedidas. Por eso, María adelanta el rito de sepultura. Lo convierte en oración. Lo transforma en adoración. Y eleva su gesto a la categoría de profecía silenciosa. En la casa se respira una fragancia que va más allá del perfume. Una atmósfera cargada de mística, de solemnidad, de profunda contemplación. Pero como suele ocurrir en las obras de Dios, no todos están en la misma sintonía del espíritu. Y entonces Judas interviene, con palabras que parecen racionales, incluso justas, pero que en realidad esconden una hipocresía corrosiva. No es el costo lo que le duele, ni los pobres lo que le importa, sino el haber perdido una ocasión para servirse a sí mismo, para sacar provecho, para continuar alimentando su codicia escondida detrás del ropaje de discípulo. Su intervención revela la corrupción interna de su corazón. El contraste con María es abrumador. Ella da todo. Él quiere tomar. Ella calla y ama. Él habla y acusa. Ella se entrega. Él calcula. Y en este contraste se prefigura ya la traición. El beso que no nacerá del amor, sino de la avaricia. Jesús defiende a María. No tanto porque necesite el gesto, sino porque sabe que ese amor puro debe ser protegido, honrado, proclamado como testimonio de lo que agrada a Dios. Él mismo interpreta lo que ha hecho María. Lo coloca en clave escatológica. Lo vincula a su muerte próxima, a su sepultura, al destino inevitable que ya se cierne sobre él. En ese gesto de amor se ha revelado no solo la compasión, sino la lucidez espiritual de una mujer que entiende mejor que muchos discípulos lo que está por suceder. Por eso, el maestro le dice, déjala. Como quien protege una flor rara. Como quien aparta la crítica para que el amor florezca sin miedo. Como quien reconoce que esa unción, que ese acto, es ya parte del misterio pascual. Este evangelio se convierte así en una anticipación viva del misterio de la cruz. Un umbral donde el amor de los fieles se encuentra con la sombra del rechazo. Donde la entrega generosa brilla con mayor intensidad ante la inminencia del odio que crece en los corazones de quienes no comprenden. O no quieren comprender. El lenguaje del reino. Porque mientras la casa se llena de la fragancia del perfume, el corazón de Judas se envenena con resentimiento, con cálculo, con un interés que se disfraza de preocupación social, pero que no tiene raíz en la caridad, ni en la misericordia, sino en el egoísmo disfrazado de falsa prudencia. Jesús conoce los corazones. Ve más allá de las palabras. Y por eso no responde con argumentos racionales, sino con la autoridad del amor verdadero. Él no desacredita a Judas directamente. No lo humilla. Pero sí lo confronta con la verdad que no puede ignorarse.
Y al hacerlo, protege la pureza de la ofrenda de María. Honra su gesto. Y nos da una enseñanza fundamental, que el amor verdadero, incluso si parece inútil o excesivo a los ojos del mundo, nunca es desperdicio para Dios, sino tesoro de eternidad. El contraste entre María y Judas es también una enseñanza sobre el discernimiento espiritual, sobre cómo mirar la vida desde la perspectiva del reino, y no desde la óptica de la utilidad o del beneficio personal. María no calcula. No razona con lógica mundana. Actúa movida por el Espíritu, por una intuición profunda que le revela la urgencia de amar, de expresar con hechos concretos ese amor que no puede quedarse solo en palabras. Judas, en cambio, representa al discípulo que permanece en la superficie, que camina con Jesús pero no se deja transformar por él, que guarda apariencias pero no se convierte, que usa el nombre del Maestro para sus propios fines, y termina por traicionarlo. Primero con sus actitudes, luego con su vida entera. En esa figura, el Evangelio nos llama a revisar nuestras intenciones, a preguntarnos si estamos con Cristo solo de nombre, o si realmente nos dejamos purificar por su presencia y transformar por su gracia. Más allá de lo íntimo de la casa de Betania, el texto nos lleva también a considerar el contexto más amplio. La creciente tensión que se vive entre Jesús y los jefes del pueblo. Entre la luz que avanza y las tinieblas que se resisten. Entre la verdad que libera y el poder que teme perder su dominio. La resurrección de Lázaro ha generado un impacto enorme entre los judíos. Muchos han empezado a creer. No por una doctrina, sino por un hecho que no se puede negar. Un muerto que ha vuelto a la vida. Un milagro que ningún argumento puede refutar. Y eso asusta a los sumos sacerdotes, que ven peligrar su influencia, su control, su poder sobre el pueblo. Por eso, no solo deciden matar a Jesús, sino también a Lázaro. Como si pudieran borrar las obras de Dios eliminando a los testigos. Como si la verdad pudiera silenciarse aniquilando a quienes la encarnan. Este intento de eliminar las pruebas vivientes del amor de Dios revela el corazón endurecido de quienes rechazan la luz. No porque no la entiendan, sino porque no quieren ceder ante ella. No quieren perder el poder. El control. La estructura que han construido alrededor de sí mismos. Aunque sea a costa de la vida del inocente. Así se configura el drama de la Pascua. No como un accidente, sino como la consecuencia inevitable del amor en un mundo herido por el pecado. Por el egoísmo. Por el rechazo a la verdad que ilumina y desinstala. La figura de Lázaro, el resucitado, se convierte en símbolo de todos aquellos que han sido alcanzados por el poder vivificante de Cristo. En todos los tiempos. En todas las culturas. Su sola existencia. Su sola presencia. Representa un escándalo para quienes viven atrapados en la lógica del poder. Porque Lázaro es testimonio silencioso de la victoria de la vida sobre la muerte. Del amor sobre la desesperanza. Del reino sobre el sistema mundano. Y como en todos los tiempos, el mundo no sabe qué hacer con los resucitados. No sabe cómo neutralizar la fuerza del testimonio vivo. Por eso intenta eliminarlos. Marginarlos.
acallarlos, como intentaron hacer con Lázaro. Pero la vida que viene de Dios no puede ser extinguida por la voluntad humana, porque lo que Dios resucita permanece para siempre. En esta escena, que parece doméstica y simple, se anticipa la gran batalla entre la luz y las tinieblas, entre el amor y la traición, entre la adoración y la conspiración. Betania se convierte en el lugar del discernimiento profundo, donde cada gesto, cada palabra, cada actitud revela una posición ante Jesús. Una respuesta al misterio que se está desplegando. María representa a los que han comprendido desde el corazón. Judas representa a los que están atrapados en el interés egoísta. Y los sumos sacerdotes, a los que temen perder el poder que han construido sobre la religión, sin reconocer la presencia viva de Dios en medio de ellos. Jesús, en medio de todo esto, permanece sereno, consciente, firme en su decisión de entregarse por amor. No interrumpe la unción. No desautoriza la expresión afectiva de María. No rechaza el perfume costoso, como si supiera que ese acto, más que una ofrenda estética, es una proclamación profética de lo que está por venir. Es como si cada gota derramada anticipara el sacrificio que él mismo hará. No con aceite, sino con sangre. No por agradecimiento humano, sino por salvación eterna. María, sin saberlo del todo, está ungiendo al Cordero que será inmolado. Está anticipando el ritual que sellará la nueva Pascua, en la que ya no habrá muerte que encadene a los hijos de Dios. El contraste con la reacción de Judas no solo señala la diferencia entre un corazón enamorado y uno endurecido, sino que también pone de manifiesto el modo en que Dios acepta la gratuidad del amor. Sin calcular, sin exigir eficiencia, sin imponer utilidad. A Dios le agrada el gesto sincero, incluso si es incomprendido por otros. Incluso si parece un exceso. Incluso si provoca críticas. El amor, cuando es verdadero, nunca es un derroche. Y en el reino de Dios, todo gesto de ternura, toda ofrenda gratuita, todo acto inspirado por el Espíritu, tiene un valor eterno. Por eso Jesús defiende a María. No porque necesite el perfume, sino porque conoce el corazón desde donde ha brotado esa ofrenda. Y en ese mismo gesto, se anticipa una enseñanza para la Iglesia de todos los tiempos. Que nunca se desprecie la adoración sincera. Que no se rebajen los actos de amor gratuito por el solo hecho de que no sirven para algo práctico. Que no se apaguen los impulsos del corazón que ama con libertad. Porque Dios se deja tocar por quienes lo aman así. Sin medida. Sin cálculo. Sin buscar otro beneficio más que el de estar cerca de Él. El alma de María. En este texto. Es alma de iglesia contemplativa. De alma que se arrodilla. Que unge. Que se entrega. Que no tiene miedo de exponerse. De amar sin reservas. La hostilidad creciente de los sumos sacerdotes. Y su decisión de matar también a Lázaro. Desenmascaran una verdad desconcertante pero real, que la vida que viene de Dios molesta a los que han hecho de la religión una estructura de control. Lázaro no dice nada.
No predica. No discute. Solo vive. Y esa vida. Testimonio mudo del poder de Jesús. Se vuelve insoportable para quienes no pueden aceptar una autoridad que no se basa en el poder humano, sino en el don gratuito del Padre. Lázaro está vivo. Y eso basta para que quieran silenciarlo. Para que lo perciban como amenaza. El mundo muchas veces odia la vida auténtica. Porque desnuda sus estructuras de muerte. Porque revela el vacío que habita en el corazón de quienes se aferran al poder por miedo a perder su posición. En este contexto, Jesús no solo se deja amar. También se deja traicionar. También se deja rechazar. También se expone a la violencia de quienes no toleran la luz. Betania se convierte así en la antesala de la pasión. En ese umbral donde se entrelazan el amor más puro y el odio más oscuro. La adoración silenciosa de María y la conspiración ruidosa de las autoridades religiosas. Es un lugar de decisión. Donde cada personaje encarna una posibilidad humana frente a Cristo. Y donde cada lector del Evangelio también se ve interpelado a tomar postura. A dejarse tocar por la escena. A entrar en esa casa donde todo habla de lo que está por suceder. El Evangelio no omite los detalles. Y en ellos encontramos también una revelación: el perfume llenó toda la casa. No fue una fragancia privada. No fue un gesto que quedó oculto. Sino que la unción tuvo una irradiación concreta. Material. Olfativa. El amor verdadero no se queda en lo íntimo. Se expande. Transforma el ambiente. Toca a los que están cerca. María no solo ungió los pies de Jesús. También ungió el aire que respiraban los presentes. Como si el acto de amor tuviera una potencia capaz de cambiarlo todo. Hasta lo más sutil. Así actúa la fe auténtica. La que no busca imponerse. Pero que deja huella. La que no necesita palabras. Porque el aroma del amor la delata. En medio de ese perfume. También se va condensando el olor de la muerte que se avecina. Y por eso este texto tiene un tono solemne. Como si el tiempo se estuviera deteniendo para contemplar un misterio que escapa a las palabras. Jesús está en Betania. Pero ya su corazón late al ritmo de Jerusalén. Ya su alma ha abrazado la cruz. Ya su mirada ha descendido al abismo donde tendrá que enfrentarse con la noche más oscura. La unción de María lo envuelve para ese viaje. Lo prepara como se prepara a los mártires. Como se perfuman los cuerpos que serán entregados por amor. Y Jesús lo permite. Lo acepta. Lo agradece. Porque sabe que ese amor lo acompañará incluso cuando todo parezca oscuro. Incluso cuando el perfume sea reemplazado por el sudor y la sangre. La mirada de Jesús sobre María revela también el modo en que Dios se deja amar. Sin imponerse. Sin exigir. Pero acogiendo hasta el último gesto sincero. Él no corrige su exceso. No la limita. No le pide mesura. Porque entiende que hay amores que no se pueden medir. Que hay respuestas que brotan del alma sin cálculo. Que hay ofrendas que son el único modo de decir gracias cuando la vida ha sido resucitada. Y en ese gracias está contenida toda la historia de María. Su dolor pasado. Su esperanza presente. Su fe sin palabras. Su reconocimiento de que en Jesús está la plenitud de la vida. La figura de Judas.
aunque conocida por su posterior traición. En este episodio ya empieza a mostrarse endurecida. Su queja no es por el perfume en sí, sino por la economía malgastada. Pero el evangelista revela la verdadera raíz: no le importaban los pobres. Y robaba de la bolsa. En Judas vemos la paradoja de quien vive cerca de Jesús, pero no se deja transformar. De quien convive con el amor hecho carne, y sin embargo endurece su corazón. Su lógica es de cálculo, de control, de aparente filantropía, que en realidad es egoísmo disfrazado. Judas representa el alma que rechaza la gratuidad, que no soporta el derroche del amor, porque lo considera inútil, improductivo, irracional. Y sin embargo, Jesús no lo condena aún. No lo expone. No lo aparta. Es impresionante cómo el Hijo de Dios sigue dando espacio incluso al que lo va a traicionar. Sigue ofreciéndole cercanía. Sigue soportando su hipocresía. Hay una paciencia divina en este gesto. Como si Jesús estuviera esperando todavía que el corazón de Judas se ablande. Como si lo mirara con esperanza hasta el final. Esa misericordia silenciosa que no cede al escándalo. Que no busca venganza. Que no elimina al pecador. Sino que lo rodea de oportunidades. Hasta el último momento. Es también un mensaje para todos nosotros. Cuando fallamos. Cuando nos alejamos. Cuando nos resistimos a amar como Él. La tensión entre Judas y María es también la tensión entre dos formas de ver la vida cristiana. Una centrada en la eficiencia. En la rentabilidad. En los resultados visibles. Y otra centrada en la gratuidad. En la adoración. En el valor de lo inútil a los ojos del mundo. María representa la fe que no calcula. Que no guarda para mañana. Que no mide consecuencias. Sino que se entrega totalmente en el presente. Judas encarna la religión vacía de alma. Que se justifica con argumentos nobles. Pero que ha perdido el sentido del misterio. Del asombro. Del amor sin medida. Y es justamente por eso que Jesús defiende a María. Con palabras que nos abren una puerta hacia el misterio de su pasión: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Él sabe que está por partir. Sabe que el final está cerca. Y ese gesto femenino. Delicado. Extravagante. Ha sido proféticamente preparado por el Espíritu para envolverlo en el último tramo de su camino. María no lo sabe del todo. Pero su amor ha sido guiado por la sabiduría del corazón. Por una intuición que viene de lo alto. Y por eso Jesús la acoge. La honra. Y la pone como ejemplo. Incluso frente al reproche de uno de los suyos. La mención a los pobres no es desprecio, sino claridad evangélica. Jesús afirma que siempre estarán presentes. Porque su reino aún no ha sido plenamente instaurado. Y eso implica que la solidaridad sigue siendo tarea cotidiana. Pero en ese momento preciso, Jesús está siendo ungido como Cordero de Dios. Y ese instante único reclama una respuesta única. No siempre tenemos a Jesús visiblemente frente a nosotros. Y cuando lo tenemos, es necesario derramar lo más precioso. Sin temor. Sin esperar otra ocasión. La fe reconoce los momentos sagrados.
Y actúa sin dudar. Porque sabe que lo eterno puede pasar disfrazado de lo efímero. Y así llegamos a ese dato final que estremece: muchos judíos iban no solo por Jesús, sino también por Lázaro. Y por eso querían matarlo. El odio se multiplica cuando el amor se hace fecundo. Cuando la vida nueva comienza a generar testigos. Lázaro es testigo viviente. Pero también es piedra de tropiezo para los que no creen. Su sola existencia grita que Jesús tiene poder sobre la muerte. Y eso es intolerable para quienes solo creen en lo que controlan. La verdad siempre será perseguida. Porque incomoda. Porque desinstala. Porque muestra que hay una vida más grande que nuestras seguridades. La escena de Betania. Entonces, no es solo una preparación para la Pascua, sino una síntesis de todo el Evangelio: el amor derramado, la fe sin límites, la tensión entre luz y oscuridad, la presencia de Jesús acogida y rechazada, la vida nueva que provoca persecución. Es el umbral donde el cielo y la tierra se tocan, donde lo humano y lo divino se abrazan, donde la historia encuentra su sentido en un solo gesto de amor. Y en ese umbral, somos invitados a entrar, a vivir, a amar como María, a no escondernos como Judas, a ser testigos como Lázaro, a acoger a Jesús como el centro de toda nuestra vida. Este Evangelio, que parece sencillo, nos coloca ante la posibilidad de mirar nuestra propia relación con Jesús. Desde el amor. Desde la entrega. Desde la sinceridad. Nos invita a volver a Betania con el corazón abierto. A permitir que el perfume del amor gratuito inunde nuestra vida. A no temer la mirada de los que juzgan. A no reprimir los gestos que brotan del alma enamorada. Y sobre todo, nos recuerda que donde hay amor verdadero, Jesús se deja tocar. Se deja ungir. Se deja acompañar. Incluso cuando su camino ya lo conduce hacia la cruz. Que cada uno de nosotros pueda ser como María. Capaz de ofrecer lo mejor. De postrarse sin vergüenza. De amar sin límites. De vivir desde la gratitud profunda. Que aprendamos de ella a reconocer la presencia de Jesús en nuestra casa. En nuestro corazón. En nuestra historia. Que como ella, tengamos el valor de romper el frasco del alma. Para que toda nuestra vida quede impregnada del amor que no muere. Del amor que no calcula. Del amor que reconoce en Jesús al Señor de la vida. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.